Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a empezar. Queremos en primer lugar darles la bienvenida a todos al curso. En una parte nos ponen muy contentos de encontrarlos hoy acá. Eso demuestra la necesidad que tenemos de por ahí poder integrar algunos contenidos en relación a la anatomía, en relación a la semiología. Y también queremos darles las gracias a los profes de UF Cabral y Juan Jairala que lo hacen posible que hagamos esta instancia. Que muchas veces cuando vamos y le proponemos algunas ideas para llevar a cabo nunca tienen problema, siempre tienen muchísima predisposición, no importa el lugar donde lo hagamos, así que queríamos agradecerles a ellos y darles la bienvenida a ustedes. Sí, después, algunos ya vinieron al curso del miércoles del tercer año, pero también hay público nuevo. Contarles que los profes que dan este curso forman parte también de un grupo de docentes con el que venimos trabajando hace tiempo, que siempre organizan las clases de repaso y los cursos con nosotros y en general siempre escuchan las propuestas que tenemos los estudiantes y se preocupan también por nuestra formación, por ir innovando la forma de enseñar y de que podamos aprender mejor. Que con estos docentes también la idea es este año poder proponer que haya una mejora de la facultad. Como muchos saben, hay elecciones de autoridades y tenemos la posibilidad de definir cómo van a ser los próximos 4 años de la facultad, si vamos a seguir en las mismas condiciones o si podemos mejorar nuestro cursado, las condiciones en las que cursamos. Yo por ahí veo este teatro que entran 600 personas acá sentadas y pienso que sería totalmente posible tener un aula así en nuestra facultad y además de posible es súper necesario. Y nada, es solamente un ejemplo de todas las cosas que se podrían mejorar en la facu y que esperamos este año poder hacerlo. Como muchos saben, el candidato a decano que se propone es Jorge Molina, así que bueno, para que todos vayan sabiendo, se elige a través del consejo directivo y es muy importante la participación de ustedes. La semana que viene vamos a estar haciendo una reunión abierta con Jorge Molina y con los docentes del grupo que tengan ganas de participar y todos los estudiantes para que podamos llevar las propuestas, las iniciativas que tenemos para mejorar la facu. Así que bueno, eso, muchas gracias por venir y gracias a los profes de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los chicos del centro por convocarnos a estas clases, porque nos reúnen un poco y está bueno dar clases y que los docentes con los estudiantes se encuentren. Bueno, como docente de anato me toca hacer un repaso de los pares craneales, temas importantes, y los hay para todos, los que queremos ser y quieren ser médicos y para los médicos. Así que vamos a hacer inicialmente un breve recorrido de las generalidades de los pares craneales y después vamos a ver los 3 primeros pares craneales del día de hoy, que son los motores oculares. Bien, inicialmente vamos a hacer un repaso de anatomía y después el doctor Juan Jairala le va a dar toda la parte más importante, obviamente, de semiología, así que esperamos que sea productivo para ustedes. Bien, bueno. Primero, inicialmente, tendríamos que ver qué son los pares craneales. No me funciona. Bueno, aguanten un minuto, chicos. Ahí está. Bien. Inicialmente lo que vamos a ver es qué son los pares craneales. Son nervios, bien, que emergen del cráneo por pares, derechos e izquierdos, específicamente, a nivel de los forámenes que nosotros estudiamos muy bien cuando vimos crecimiento y desarrollo, que están a la base del cráneo. Son nervios que tienen o pueden tener una modalidad sensitiva o motora, y algunos de ellos van a ser mixtos, otros van a ser motores, algunos son exclusivamente motores, otros son exclusivamente mixtos específicamente, y se distribuyen en general por cabeza y cuello, por eso se llaman pares craneanos específicamente, pero más que nada para diferenciarlo de los nervios raquídeos o del resto de los nervios que nacen o hacen emergencia a nivel de la columna vertebral. Y todos, como dije anteriormente, se distribuyen por cabeza y cuello, con excepción del 10º par, que tienen, ustedes saben, un recorrido por tórax y por abdomen. Pedagógicamente nosotros dividimos al origen de los pares craneales en 2 partes fundamentales. Una,
que es el origen real, que son todos los núcleos que están ubicados dentro del tronco encefálico que se supone dan origen a los pares craneales, y un origen aparente que tiene que ver con la emergencia que ese par craneal hace a nivel de la cara ventral, la mayoría, aunque hay uno que nace por la cara dorsal, de este tronco encefálico del neuroeje. Es decir, el origen real sería el núcleo que está ubicado en el tronco encefálico, y el origen aparente sería la emergencia, la superficie que hace este nervio dentro del sistema nervioso central para luego de un trayecto poder salir por un orificio del cráneo y hacerse finalmente extracraneal y llegar al órgano diana que tiene destinado inervar. Nosotros sabemos que son 12 pares craneales, todos están digamos, mencionados con números romanos en general, y estos pares craneales están ubicados y organizados de alguna manera en sentido cefalocaudal y anteroposterior, es decir, tenemos cada uno de los pares craneales tiene un número de acuerdo con su emergencia dentro de del neuroeje, ¿sí? Entonces tenemos al nervio olfatorio, que es el primero, posteriormente vamos a encontrar al nervio óptico, luego el tercer par, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y décimo segundo, es decir, están orientados en sentido anteroposterior y en sentido cefalocaudal, de acuerdo con su organización. Por eso son los números que ponemos, que se les pone a los pares craneales por convención. Siempre lo vamos a mencionar con números romanos, ¿bien? Vamos a tratar de que estos pares craneales, como decíamos, pueden tener o pueden distribuir una modalidad sensitiva. Dentro de las modalidades sensitivas tenemos la sensibilidad general, y dentro de la sensibilidad general tenemos al tacto, al dolor, la sensibilidad térmica, la presión, la vibración y la propiocepción. Eso corresponde a la sensibilidad general, que tiene la capacidad estos pares craneales de distribuir una inervación también sensitiva que es visceral, que percibe todas las experiencias sensitivas pero con excepción del dolor, y finalmente la especial, que tiene que ver con los órganos de los sentidos, es decir, el olfato, la visión, el gusto, la audición y el equilibrio. Bien, además de tener una modalidad sensitiva, tienen una modalidad motora. Esa modalidad motora puede ser una modalidad somática, que esto va a depender del origen embriológico de los músculos a los que va a tener destinado a inervar cuando tienen o se originan estos músculos de un origen embriológico que parte de las somitas. Un ejemplo de esto son todos los músculos oculomotores, que son los que vamos a ver hoy, que tienen una inervación estrictamente somática, ¿bien? Una branquial, que tiene que ver con el origen de los músculos que parten a partir de los surcos que son branquiales. Ejemplo de ellos son los músculos faciales, que están inervados por el séptimo par, que es el facial. Y finalmente, el visceral, o la porción visceral, que inerva en realidad glándulas y todos los músculos lisos. Estos ejemplos de estos son, por ejemplo, el osofaringio y el anomogástrico, son los ejemplos más clásicos. Y el séptimo par también distribuye inervación visceral. Bien, como ustedes saben, ustedes ya han estudiado en muchas oportunidades las vías, tanto las vías sensitivas como las vías motoras. Nosotros habíamos hablado de que los pares craneales tienen como un origen real y un origen aparente, pero en la realidad son vías, ¿sí? Que depende de si tienen una modalidad motora, van a partir desde la cortical, y si tienen una modalidad sensitiva, van a partir desde la periferia. Entonces hay neuronas para rescatar de estos pares craneales que nosotros tenemos que conocer dependiendo de que si la fibra que está distribuyendo tiene una modalidad sensitiva o una modalidad motora. Para que ustedes puedan comprender esta situación, las vías sensitivas aferentes tienen en general una primera neurona, como se acuerdan las vías de la sensibilidad que ya estudiamos, ustedes la saben muy bien, que está en la periferia, ¿sí? En la periferia, y que es homóloga a los ganglios raquídeos, digamos, que están a nivel de la columna vertebral en la emergencia de los nervios raquídeos. Esa primera neurona, a través de neuroejes, parte hacia una segunda neurona, que son los núcleos que son sensitivos, que corresponden a los núcleos dorsales que están en el tronco encefálico de los pares craneales, y finalmente tenemos una tercera neurona que está ubicada a nivel del tálamo óptico, a este nivel, para finalmente, a través de la última porción de la vía,
para que toda esa sensibilidad que estamos percibiendo se haga consciente, llegue hasta la cortical. Es decir, tenemos una primera neurona normalmente en la periferia que es homóloga a un ganglio espinal, una segunda neurona de estos pares craneales que corresponde al origen real del que habíamos hablado anteriormente, pero que si hablamos de la vía en general sería la segunda neurona, que está en el tronco encefálico, en el neuroeje, y que corresponde a los núcleos dorsales, sensitivos, posteriores o dorsales, obviamente es lo mismo, de los pares craneales, que serían homólogos a los núcleos que están en el asta dorsal de la médula espinal. A través, en general, todas, digamos luego el neuroeje o el axón de esta neurona, los axones de estas neuronas, lo que hacen es partir hacia el tálamo y se cruzan, o se produce la decusación, se cruzan hacia el lado opuesto y van a los núcleos talámicos, generalmente contralaterales. Y desde allí llegan finalmente hasta la cortical. En este proceso, en esta última parte de su trayecto, cuando estamos a nivel de los hemisferios cerebrales, esta última porción la hace a nivel de una formación de sustancia blanca, que es muy importante que ustedes conozcan, que se llama cápsula interna. Toda la sensibilidad y la motricidad, o sea, todas las vías que, terminan o tienen su origen en cabeza y cuello, pasan por una parte de la cápsula interna que recibe el nombre de genu o rodilla de cápsula interna. Entonces, todas las vías sensitivas o aferentes de los pares craneales tienen 3 neuronas, exactamente homólogos, muy similares a los que veían ustedes en las vías sensitivas que estudiamos en crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de la vía motriz pasa algo parecido. Tenemos 2 neuronas fundamentales, una neurona motora superior y una motora inferior. La superior está a nivel cortical, en el área motriz principal, de la que parten, digamos, los neuroejes que pasan nuevamente por la cápsula interna, fundamentalmente por la rodilla de la cápsula interna, para finalmente hacer sinapsis de alguna manera en la motoneurona que estaría ubicada en el tronco encefálico, que sería la neurona motora inferior, que da origen al axón que va a ir hacia la periferia a buscar el músculo en cuestión a inervar. Es decir, esta segunda neurona, la neurona inferior, se correspondería con los núcleos motores de origen de los pares craneales. Bien, forma parte entonces de una vía eferente, porque es motriz. Y finalmente tenemos esta vía que es un poco la que más cuesta interpretar y entender porque tiene un poco más de distribución anatómica, quizás, que tiene que ver con las vías motoras que son viscerales, es decir, todas las eferencias parasimpáticas que parten junto con los pares craneales y que están encargados de distribuir sensibilidad autónoma, en este caso parasimpática, a las glándulas, al músculo liso y a vísceras. Bien, esto tiene 3 neuronas que las vamos a llamar neuronas de primero, segundo y tercer orden. Las neuronas de primer orden normalmente parten de centros superiores. Esas neuronas de primer orden que parten de centros superiores son las que tienen de alguna manera la orden. ¿En dónde están? Están en el diencéfalo, están en el hipotálamo, están en la sustancia reticular, están en todos los centros superiores. Desde allí van a mandar de alguna manera la información a través, obviamente, de fibras eferentes hacia la segunda neurona, que serían las neuronas de segundo orden, que son los núcleos parasimpáticos que están en el tronco encefálico, que ustedes conocen. Uno de ellos es el núcleo fotomotor o de Erdingen-Westphal, que lo vamos a ver bastante, los núcleos salivales superiores e inferiores, el núcleo dorsal del vago y la porción medial del núcleo ambiguo. Todos estos núcleos están ubicados en el tronco encefálico y sus axones siguen el trayecto de los pares craneales, fundamentalmente el par craneal 7, el 9 y el 10 y el 3, que hoy lo vamos a ver, y llegan así hasta la periferia, donde se van a encontrar en un trayecto periférico fuera del sistema nervioso central con la última neurona, que es la tercera neurona o neurona de tercer orden, que está ubicada en los ganglios que están cercanos a la víscera que tenemos destino inervar, ¿sí? Y desde allí entonces van a partir las fibras finalmente que van a llegar a, la víscera estrictamente. Ese ganglio puede estar lejos o cerca de la glándula o del músculo liso destinado a inervar. Es decir, nosotros sabemos que hay núcleos parasimpáticos que están en el tronco encefálico que correspondería a las neuronas de segundo orden. De esos núcleos salen
fibras postganglionales, por decirlo de alguna manera, que tienen que hacer sinapsis a las neuronas de tercer orden que están en la periferia. Para eso, utiliza de alguna manera como recurso el trayecto del par craneal para llegar al órgano en cuestión. Y desde el ganglio o desde la neurona tercial, de la neurona de tercer orden hasta el órgano también en cuestión, siguen el trayecto de otro par craneal que puede ser una rama del mismo que la trajo u otra. ¿Se entiende? La idea es que entiendan que en el tronco encefálico hay núcleos que corresponden al sistema nervioso autónomo parasimpático y que sus fibras salen juntas con las fibras de los pares craneales y que en el recorrido del par craneal encuentran a otro ganglio que se encuentra en la periferia, que es la neurona de tercer orden. Pero todo esto tiene una información que procede de una neurona de primer orden que está en un centro aún superior a ellos, que puede estar en distintos lugares dependiendo, obviamente, de la función que tienen. Bien, esto es un poco para hablar de las generalidades, porque vamos a hablar de núcleos ahora, de recorridos y de todos estos núcleos de orígenes, ya sean sensitivos, motores o parasimpáticos, y es importante que ustedes lo conozcan. Bien, para empezar a hablar del tercer par craneal, el nervio oculomotor, lo primero que tenemos que decir que de todos los motores oculares un poco es el más complejo, tiene una función completamente motora, pero esa función motora tiene a su vez dos componentes. Un componente que es motor y somático, es decir, que todos los músculos que inervan o tienen destino inervar tienen un esbozo que parte desde las somitas, y un componente visceral motor. Como tiene un componente visceral, acá decimos que está implicado, por lo tanto, el sistema de los núcleos que vimos recién que corresponden al sistema parasimpático, fundamentalmente al núcleo fotomotor, que es el primero que aparece en sentido cefalocaudal en el tronco encefálico. Nosotros sabemos entonces que vamos a tener en el tronco encefálico lo que habíamos hablado, que era el origen real. Recordemos que origen real y origen aparente es lo que decimos y que utilizamos pedagógicamente hablando, pero que estos pares craneales forman parte de una vía donde el origen puede estar en la periferia cuando las vías son aferentes, o bien eferentes parten desde la cortical. Este es el recorrido, digamos, macroscópico que puede hacer y que podemos ver del nervio en sí. Entonces, el origen real es el origen, digamos, del núcleo motor somático. Específicamente está ubicado específicamente en el mesencéfalo, en lo que ustedes conocen con el nombre de pedúnculos cerebrales. Sí, está ubicado en los pedúnculos cerebrales. El núcleo se llama oculomotor y sus fibras están destinadas a inervar los músculos extrínsecos del ojo, entre ellos el recto superior, el recto interno medial, el recto inferior, el oblicuo inferior del ojo, que anteriormente nosotros lo llamábamos oblicuo menor, y el músculo elevador del párpado, es decir, casi todos los músculos extrínsecos del ojo, con excepción de dos, que van a estar a cargo de los otros dos pares craneales que hoy tenemos que ver. Entonces, ese núcleo real, lo que ustedes tienen que recordar es que está ubicado en el tronco encefálico, es el primero que está ubicado en el tronco encefálico, en el pedúnculo cerebral específicamente, por delante del acueducto cerebral, generalmente el acueducto de Silvio, que ustedes conocen, a nivel de un colículo que se llama colículo superior. Después vamos a ver otras imágenes donde lo vamos a ver. Ese es el origen real del núcleo somático, motor somático. Pero también tenemos otro núcleo que es parasimpático, que está al lado de él, un poquito por detrás, es más pequeño, más cerca de la línea media, que es ese que está en color verde, que es el núcleo fotomotor o de Ehringer-Westphal. Este tiene como finalidad inervar parasimpáticamente al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar, es decir, se introduce en el interior del órgano para terminar en el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar específicamente. Entonces acá tenemos que este par craneal tiene dos contingentes motores, uno visceral y uno somático, con dos núcleos que son los dos independientes, ambos ubicados en los pedúnculos cerebrales, por delante del acueducto cerebral a nivel del colículo superior, a ambos lados de la línea media. Bien, cuando hablamos del complejo nuclear oculomotor, estamos hablando de que el núcleo oculomotor, este que tiene fibras que van a llevar o van a distribuir inervación motora somática,
está constituido cada uno de estos núcleos oculomotores por una serie de subnúcleos. Entonces lo dividimos en tres partes. Una parte que es lateral, una parte que es medial y una parte que es central. La lateral es esta que está más oscura, la central es esta que está más en el medio ahí, y la medial y la central es la que está en el centro de todo, ¿no? Cada una de estas partes que forman parte del complejo oculomotor está destinado a inervar una parte diferente de los músculos, o músculos diferentes. Entonces, todo el complejo nuclear lateral va a dar inervación generalmente homolateral. Bien, ¿a qué núcleos? Va a dar, ¿a qué músculos? Al músculo recto interno, al recto inferior y al oblicuo inferior. Es decir, todos los núcleos, las neuronas que constituyen el núcleo lateral de este núcleo oculomotor tiene o va a dar una inervación homolateral para estos tres músculos: el recto interno, el recto inferior y el oblicuo menor. Entonces tenemos que cada una de ellas va a dar una inervación homolateral. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque está el núcleo que es medial con respecto al anterior, es decir, el núcleo más interno. Medial va a dar inervación, pero contralateral al recto superior. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el núcleo medial da inervación contralateral al recto superior. Y finalmente, este núcleo que es el central específicamente va a dar inervación bilateral, es decir, a ambos músculos elevadores del párpado superior. Eso es muy importante de reconocer y de que lo sepan rescatar y que lo retengan como contenido, ¿bien? Entonces, los músculos, la idea es que recuerden que los rectos superiores reciben inervación de un núcleo que está contralateral y el músculo elevador superior del párpado lo que hace es recibir inervación bilateral, es decir, cada músculo recibe de los núcleos de ambas corticales, del mismo, o sea, derechos e izquierdos respectivamente, en tanto que los laterales distribuyen inervación homolateral. ¿Bien? Eso es importante, o sea, que este núcleo oculomotor, que da inervación somática, está a su vez constituido por subnúcleos. Esos subnúcleos dan inervación de manera diferente en términos de homolateralidad o no y bilateralidad a cada uno de los músculos. ¿Bien? Bien. Estos núcleos también, los núcleos oculomotores, tienen aferencias porque dijimos que tenían una neurona de la que partían las fibras porque son eferentes, o sea que reciben inervación de motoneuronas que están ubicadas a nivel de la cortical. Entonces tienen como aferencias que llegan a ellos, ¿sí? Porque ellos recuerden ustedes que son la neurona o la motoneurona inferior porque están distribuyendo una modalidad motora. Entonces, estos núcleos, el complejo oculomotor va a recibir aferencias de la cortical, de los colículos superiores y también de un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial que está inferior con respecto a estos núcleos y algo anterior a ellos, si lo vemos en situ, digamos, y vamos a ver que este núcleo, este fascículo, que es este que vemos acá, que es el fascículo longitudinal medial, es un fascículo que va a unir a los núcleos oculomotores con los núcleos que forman parte del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Entonces, la idea es que recuerden que este núcleo motor ocular va a recibir aferencias de la cortical y esas aferencias van a llegar a través de haces que van a pasar por el genu de la cápsula interna, por eso es importante que lo recordemos. Vamos a tener conexiones o va a recibir también aferencias que parten del colículo superior, que se corresponde también, lo que a este núcleo también se lo llama núcleo cuadrigémino superior, que tiene
o forma parte este núcleo de una vía que ustedes conocen, que es la vía óptica, por eso tiene información visual específicamente, y también obviamente va a recibir las aferencias que dijimos anteriormente del núcleo, del fascículo longitudinal medial, que va conectando todos estos núcleos oculomotores con los núcleos cocleares. Ahí tenemos los núcleos oculomotores con los núcleos cocleares, todos ellos están unidos de alguna manera en la línea media por un fascículo medial que se llama fascículo longitudinal medial. Bien, entonces recuerden que los núcleos de los motores oculares más los núcleos del par auditivo oculovestibular están unidos, ¿sí?, por un fascículo medial que los conecta y los interconecta, y que cada uno de ellos recibe aferencias, por lo tanto, de los núcleos que este fascículo reúne. Entonces, es importante conocer el origen real del par craneal, que en este caso sería el mesencéfalo, es decir, a este nivel, en el mesencéfalo, a nivel de los folículos superiores, pero también es importante saber qué información recibe este núcleo. Recibe información de la cortical, información de los tubérculos cuadrigéminos superiores o folículos superiores, y de este fascículo que lo conecta con el resto de los núcleos de los pares craneales. Entonces ahí vemos el origen real y esta salida del par craneal hacia adelante a nivel de los pedúnculos cerebrales en el espacio perforado por posterior, es decir, este sería el origen aparente. Nosotros los anatomistas generalmente lo que estudiamos cuando estudiamos el par craneal es el origen real y el origen aparente, y por ahí descuidamos un poco todas las conexiones anteriores que tiene el núcleo que corresponden o que tienen que ver con su función. ¿Bien? Entonces ahí tenemos cómo de la cortical, ahí tenemos el núcleo oculomotor y cómo va llegando la información. La información que parte de la cortical y que llega a este núcleo, que es el tercer par craneal, es bilateral, es decir, de la cortical derecha va a llegar al núcleo del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Siempre de la cortical, la primera neurona, o sea que sería la motoneurona superior, va a, en general, a mandar eferencias a los núcleos motores en forma bilateral. Bien, y recordemos que las sensitivas mandan a la cortical en forma contralateral la mayoría de las veces. Bien, entonces ahí tenemos el origen real, acá tenemos el origen aparente, y acá vemos en el origen, este es el pedúnculo cerebral, y en el origen aparente la salida del par craneal estaría acá. Este sería entonces el tronco encefálico, un corte que está cortado obviamente, está la hendidura de Guillat. Esta es la cara inferior del cerebro, ahí tenemos a la cisura lateral, o antes llamada cisura de Silvio, y este sería el tercer par craneal. Este tercer par craneal, en su emergencia, tiene relaciones muy importantes a este nivel. Inmediatamente emerge el tronco encefálico, obviamente está envuelto por las meninges, las llamadas y las aracnoides, obviamente, y está en relación con dos arterias muy importantes. Esta arteria que tenemos acá, que es la arteria cerebelosa superior, y esta arteria que tenemos acá, que es la arteria cerebral posterior, que está en relación y forman, o sea, una por delante y otra por detrás del nervio. Ambas arterias son ramas del tronco basilar. Importantes relaciones, la relación más importante que tiene. Se puede ver en estudios de diagnóstico por imágenes la emergencia del par craneal. Acá tenemos el tronco encefálico, esta sería la vista anterior, esta sería la vista posterior, estos serían los folículos, y acá tenemos la salida del tercer par craneal. Esta sería la cara inferior y el lado más interno de la cara inferior del cerebro. Ahí tenemos el tronco basilar que da las arterias, ambas arterias cerebrales posteriores, la cerebelosa superior, y la emergencia, ahí tienen el origen aparente del tercer par craneal. ¿Qué les tiene que quedar con esto? En su emergencia, el tercer par craneal, a nivel de la cara anterior o ventral del tronco encefálico, a nivel del espacio perforado posterior, tiene relaciones vasculares muy importantes con la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Ahí lo vemos mejor, ahí tenemos el tronco basilar, ahí tenemos a la arteria cerebelosa y ahí tenemos a la arteria cerebral posterior. Ahí tenemos entonces el tronco del tercer par, ahí lo que están en celeste son los dos vasos, el origen de los dos vasos con lo que se relaciona este par craneal. ¿Bien? Este par craneal inmediatamente emerge
se mete adentro de un espacio anatómico muy importante que recibe el nombre de seno cavernoso. El seno cavernoso es un seno, es un receptáculo, por decirlo de alguna manera, de dura madre que contiene sangre venosa en el interior. Ustedes saben que en el interior del sistema nervioso las venas de los distintos órganos drenan en senos venosos y su reunión va a formar luego la vena yugular interna. A ambos lados de la hipófisis, el diafragma celar o de la silla turca, nos encontramos con los senos cavernosos. Estos senos cavernosos tienen en el interior una arteria muy importante que es la carótida interna. Y el nervio, el tercer par craneal, junto con el cuarto, el sexto y algunas ramas que también son en el quinto del trigémino, se introducen en este seno cavernoso acompañando a la carótida interna. Entonces, una vez que emerge este par craneal, el tercer par craneal, que sale en su origen aparente, envuelto por las meninges, entra en conexión con esos vasos que dijimos y posteriormente se introduce por la región o en el extremo posterior del seno cavernoso en el interior del seno cavernoso. Bien, acá estamos viendo la cara superior, esta sería la hipófisis. Acá tendríamos a la carótida que ya salió del seno cavernoso y acá estamos viendo cómo se está introduciendo el tercer par craneal. Acá vemos una imagen bien sencilla de lo que es el seno cavernoso. Acá tenemos a la hipófisis, esta sería la silla turca, este es el seno esfenoidal, esta es la base del cráneo, el piso del cráneo, no base, perdón. En este seno cavernoso, el vaso va de importancia jerárquica ideal, es la carótida interna y por debajo de él está el sexto par. Si ustedes ven todo el seno, está como tabicado en su pared externa el seno por un conjunto de fibras donde transcurren pares craneales, nervios. El primero de ellos es el tercer par craneal, que lo vemos en esa imagen ahí, no sé si se alcanzan a ver. Esta es una disección del seno cavernoso donde se le ha sacado la pared externa para que podamos ver su contenido. Entonces tenemos el tercer par craneal, por debajo el cuarto par craneal y debajo el sexto par craneal. Entonces, este nervio, acá tenemos a la carótida, este es el nervio óptico y acá tenemos el tercer par craneal. La idea es que entiendan que inmediatamente emerge el tronco encefálico, el par craneal se mete en el seno cavernoso en relación con órganos, con vasos y nervios muy importantes. Una vez que se hizo todo su recorrido por el seno cavernoso, tiene que llegar a la órbita. En la órbita, en el fondo de la misma, en su vértice, podríamos decir, nos encontramos con una hendidura, que es la hendidura esfenoidal, que hoy la llamamos o la encontramos en los textos con el nombre de fisura orbitaria superior, que está limitada por el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Esta hendidura esfenoidal o a este nivel se inserta un tendón que se divide posteriormente en 4 bandeletas musculares que son los músculos rectos. Ese tendón se llama tendón de Sim. Y ese tendón de Sim está horadado a nivel de esta porción abultada de la hendidura esfenoidal por un anillo por donde transcurren algunos de estos pares craneales que a nosotros nos interesa conocer. Entonces, este sería el anillo de Sim y aquí estarían las ramas en las que se divide el tercer par craneal, que sería, en este caso, una rama superior y una rama inferior. Entonces, el par craneal luego de recorrer el seno cavernoso que dijimos, tiene que, dividido ya en sus dos ramas superiores e inferiores, tiene que llegar hasta la órbita para lograr abordar los músculos que tiene destinado a inervar. Para lograr llegar hasta la cavidad orbitaria, atraviesa la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior por dentro del anillo de Sim. Eso es lo que les tiene que quedar como importante, pasa por dentro. El único de los motores oculares que pasa por fuera es el patético, que es el primero más chiquitito que tenemos ahí. Bien, una vez que ya ingresó dividido en sus dos ramas, tenemos que recordar que la rama superior inerva dos músculos, que es el recto superior y el músculo elevador del párpado superior, y la rama inferior, que en su recorrido va a encontrarse con un ganglio que es el ganglio ciliar. Ese ganglio ciliar que vemos ahí sería la tercera neurona, o sea, la neurona del tercer orden de la vía vegetativa, ya que este par craneal, el tercero, porta las fibras vegetativas que le dejó el núcleo fotomotor y llegan a este ganglio, que es el ganglio ciliar, a través de las ramas inferiores de este nervio, que es el tercer par craneal, y de ellos parten las fibras postganglionares
¿sí? O son los que son los nervios ciliares cortos y largos, que tienen como finalmente tiene como destino inervar a los músculos intrínsecos del ojo. Esta rama inferior de este par craneal da inervación a el oblicuo menor inferior, al recto interno y al recto inferior, ¿sí? Las fibritas que llevan las ramas al oblicuo inferior específicamente son las que van a aportar las fibras, que son las ciliares, que son posganglionales a este ganglio ciliar que está en la región, en la órbita, por detrás del globo ocular, y esas fibras ciliares se van a meter entre la coroides y la esclerótica para llegar hasta los músculos intrínsecos del ojo y poder inervarlos. Bien, esta sería la tercera, digamos, de las neuronas que tienen un contingente motor pero visceral, que recibe todo un contingente parasimpático del núcleo fotomotor. Bien, con respecto al cuarto par craneal, vamos a ver que tiene un recorrido muy similar al anterior, pero que tiene cosas que ustedes tienen que recordar que son importantes. Todos los motores oculares tienen las mismas relaciones prácticamente una vez que emergieron del neuroeje. Tienen un destino final y tienen un origen diferente, pero las relaciones son muy similares. Este par craneal, que es el troclear, o también antes llamado núcleo patético, es un nervio que es exclusivamente motor. No tiene ningún contingente diferente al componente motor somático. Es íntegramente motor y es el más pequeño de todos los pares craneales, ¿sí? Está ubicado, su origen, por debajo del núcleo del tercer par craneal, a nivel del pedúnculo cerebral, pero a nivel del colículo inferior o de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y su destino es inervar a este músculo, que es el músculo oblicuo mayor o oblicuo superior. ¿Bien? Entonces, tiene un origen real, que está en el pedúnculo cerebral, básicamente por debajo, a ambos lados de la línea media, por debajo del núcleo oculomotor, y su emergencia es dorsal, a diferencia del anterior, y además de ser dorsal, se cruza con el lado opuesto, tiene un recorrido contralateral a su origen. Yo acá estoy viendo una vista posterior del tronco encefálico, donde veo los dos colículos superiores, o los tubérculos cuadrigéminos superiores, y los dos tubérculos cuadrigéminos inferiores. Esta es la porción protuberancial del cuarto ventrículo, esta es la porción vulvar del cuarto ventrículo, estos serían los pedúnculos cerebelosos superiores, estos serían los pedúnculos cerebelosos, los medios, estos son los superiores. Dijimos que el núcleo del patético o del núcleo troclear estaba a un nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores o colículos inferiores. Desde su origen, esto es anterior y esto es posterior, el origen es posterior, ahí lo ven, se va hacia atrás, una vez que se orienta hacia atrás se cruza con el del lado opuesto y hace su emergencia a nivel de la cara anterior, pero luego de recorrer desde atrás hacia adelante al pedúnculo cerebral, y ahí entra en relación con las arterias cerebelosas y fundamentalmente también con la arteria cerebral posterior. Nosotros tenemos que acordarnos que a este nivel, acá por delante de la protuberancia, está el tronco basilar, ese tronco arterial tan importante que se va a dividir en las dos ramas cerebrales posteriores. Por eso estos pares craneales tienen relación con las ramas más importantes de este tronco arterial. Este núcleo, que es el núcleo troquear, también tiene aferencias, o sea, lo ubicamos a nivel de los colículos inferiores, pero también tiene aferencias importantes que vienen de la cortical, vienen del colículo superior o del tubérculo cuadrigémino superior. Nos acordamos que el tubérculo cuadrigémino superior o colículo superior lo que hace es tener estar conectado a través de los brazos conjuntivales con un núcleo del tálamo, que es el núcleo geniculado externo, y por ello participa o forma parte de la vía auditiva, de la vía visual. Entonces, este par craneal, que es el troclear, recibe aferencias que son homo y contralaterales de la cortical, ¿sí? Obviamente motora. Del colículo superior, que recordemos que tiene inherencia visual, porque a través de los brazos conjuntivales está en relación con una neurona de la vía visual, que es el núcleo geniculado externo, que está en el extremo posterior del tálamo.
y además, como dijimos anteriormente, lo repetimos varias veces, con el fascículo longitudinal medio que lo va a conectar con el resto de los núcleos motores oculares. Bien, entonces en esta porción, en este esquema que vemos acá, vemos a los haces que se llaman córtico-nucleares, que van a terminar específicamente en los núcleos motores trocleares. Fíjense que está por debajo del tercer par. El tercero es el más alto, por debajo está el cuarto. El otro que nos va a interesar es este, que es el sexto. Bien, entonces tenemos que recordar que tiene una inervación bilateral, es decir, de cada cortical parte información para los dos núcleos, el derecho y el izquierdo. La información que recibe de la cortical es bilateral, ¿bien? Eso es importante para recordarlo. Bien, ahí tenemos entonces el origen, la salida dorsal del par craneal, el entrecruzamiento con el del lado opuesto, el recorrido que hace en sentido póstero anterior de los pedúnculos cerebrales, la relación que tiene con estos troncos arteriales importantes que parten también del tronco basilar, acordémonos, la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Después, fíjense que entra en relación, acá se ve la carótida interna, con los elementos que se encuentran ubicados en el seno cavernoso. Debe salir del seno cavernoso e introducirse en la órbita para llegar hasta el músculo que tiene el estilo inerval, que es el músculo oblicuo superior o mayor. ¿Bien? Entonces, ahí vemos el recorrido desde atrás hacia adelante, entrecruzándose con el del lado opuesto. Pero recordemos que ambos núcleos reciben información bilateral de la cortical. ¿Bien? Ahí se ve, entonces lo pueden ver bien, el recorrido que tiene también el método del diagnóstico, cómo se ve el recorrido de los pares craneales. A pesar de ser muy delgado, es el más pequeño de todos los nervios oculomotores, se puede observar y se puede ver. En el seno cavernoso, ¿dónde lo vamos a encontrar al patético? Porque también se encuentra y lo recorre en sentido póstero anterior. Fíjense que está en la pared externa del seno, por debajo de este, que es el tercero. Este es el tercer par craneal o el oculomotor común. Acá tenemos el troclear o el patético, y por debajo ya tenemos las ramas que corresponden al quinto par, el nervio oftálico y el maxilar superior. Este sería el sexto par, que ya lo mencionamos. En este recorrido acá vemos pequeño al cuarto par craneal o troclear, y acá tenemos al tercero. Entonces tenemos el tercero, fíjense, acá tenemos el nervio óptico, acá tenemos el tercero, acá tenemos el cuarto y acá tenemos el quinto, que se está dividiendo en sus ramas. Esta primera rama, que es la oftálmica, es la que vemos acá. Y esta segunda rama, que es la maxilar, es la que vemos acá. Y esta es la mandibular, que va a descender por otro orificio y no entra en relación con los motores oculares. Acá tenemos las famosas relaciones que tiene el nervio con la cerebelosa y la cerebral posterior específicamente. Bien, entonces ahí tenemos el recorrido en sentido póstero anterior del par craneal. Y acá lo volvemos a ver en esta imagen de los pedúnculos, el origen posterior que va hacia adelante en relación con los elementos que ya estuvimos mencionando. Bien, tienen todos el mismo recorrido. Emergen del tronco encefálico, se meten en el seno cavernoso y después tienen que meterse en la órbita. Ahí tenemos una vista posterior, estos son los tubérculos patrigéminos inferiores, los superiores han sido resecados y vemos parte, digamos, del acueducto cerebral, y acá tenemos el origen de las arterias cerebrosas, y ahí tenemos el origen del par y el recorrido del cuarto par hacia adelante. Esta es una vista posterior del tronco encefálico. Y acá vemos cómo este par, para introducirse en la órbita, se tiene que introducir atravesando también la fisura orbitaria superior, pero por fuera del anillo de Zinc. Está por fuera del anillo de Zinc, es ese pequeño que tenemos ahí. Los otros dos nervios que ven ahí son el lagrimal y el frontal, ¿sí? Ese es el patético, o también troclear, como lo llamamos hoy, está por fuera y es el más pequeño de todos. Y ahí tenemos el recorrido, no sé si se puede apreciar en esta disección, del nervio, que es este pequeño, que luego se va a perder en el oblicuo superior específicamente. Ahí viene el recorrido, se ve, acá está el tronco encefálico, acá tenemos el quinto par craneal, esto sería el cerebelo, ahí tenemos el globo ocular, la glándula lagrimal y los motores oculares. Esto sería la cara inferior, obviamente, del cerebro. Finalmente, el sexto par craneal, que es el nervio abducen,
también llamado motor ocular externo. Nosotros ahora le llamamos abducen porque tiene como finalidad inervar a el músculo lateral o recto lateral, que permite la ejecución de los movimientos laterales del globo ocular, o sea, hacia afuera, o sea, aleja el globo ocular de la línea media. Es exclusivamente motor y su componente es somático-motor, igual que troclear y patético. Bien, tiene su origen más abajo, en el tronco encefálico. Bien, el origen o el núcleo abducen está ubicado a nivel de la protuberancia, bien cerquita de la parte más posterior de la misma, hace una eminencia porque está rodeado por el nervio facial en la porción superior del cuarto ventrículo, que recibe el nombre de eminencia teres, y no tiene ningún contingente parasimpático que lo acompañe. Entonces el origen está en la protuberancia. Los dos anteriores, nos acordamos que están los pedúnculos. Esto está en la protuberancia, bien dorsal en el interior de la protuberancia, bien dorsal o posterior en ella. Y su destino final es inervar al recto lateral. Para eso tiene que emerger por el tronco encefálico a nivel del surco bulbo-protuberancial. Bien, acá estamos viendo todos los núcleos en un corte sagital donde vemos este que tenemos acá es el núcleo del sexto par, que sería este que está acá. Esto que tenemos acá es el núcleo de un par craneal que vamos a ver la clase que viene, que es el facial. Fíjense que los axones que emergen de las neuronas que forman al nervio facial se dirigen primero hacia atrás y rodean al núcleo del sexto par y luego se hacen anteriores, ¿sí? Entonces determina como una eminencia en la parte posterior a nivel del cuarto ventrículo que recibe el nombre de eminencia teres. ¿Qué es la eminencia teres? Es la protrusión que hace el núcleo del sexto par, que está rodeado por el núcleo, por el recorrido de los axones que forman el séptimo par. Ahí vemos que el núcleo, luego de que da origen obviamente a los axones de este núcleo del sexto par, tienen digamos una emergencia anterior a nivel de un surco que separa la protuberancia del bulbo. El surco bulbo-protuberancial. ¿Se acuerdan? Que la protuberancia estaba separada del bulbo por un surco que se llamaba surco bulbo-protuberancial. A nivel de ese surco, a ambos lados de la línea media, tiene emergencia la salida de este par craneal, es decir, sería el origen aparente, el origen real. Entonces decimos que está a nivel de la protuberancia, a nivel del colículo facial, porque está rodeado por el facial a este nivel y hace una prominencia en el piso del cuarto ventrículo a nivel de la protuberancia, y a eso lo llamamos eminencia teres. Y su origen aparente es en el surco bulbo-protuberancial a ambos lados de la línea media. Este par craneal, bien, se dirige hacia adelante, ese es el recorrido anterior, también recibe aferencias, obviamente, de la cortical, y además de la cortical, del fascículo medio longitudinal que lo conecta con el resto de los núcleos de los motores oculares y de la vía auditiva específicamente. Ahí tenemos entonces el recorrido que hace la vía, digamos, córtico-nuclear, porque parte de la corteza y termina en un núcleo motor del par craneal, que forma parte de la vía motriz principal que ustedes estudiaron, que sabemos que también lo mismo que ocurre con el cuarto par es bilateral, recibe cada uno de los núcleos del motor ocular externo o abducen de ambas corticales aferencias. Y acá vemos en esta imagen el tercer par craneal, el sexto par craneal y el cuarto par craneal que está viniendo desde atrás más pequeñito. ¿Bien? Ahí tenemos la salida del sexto par, esto sería la cara anterior de la protuberancia, por fuera está la salida de este nervio que es bastante importante, que sería el quinto, ¿sí? O trigemino. Por ahí tenemos hacia adentro, a ambos lados de la línea media, de la cara anterior del tronco encefálico, a nivel del surco bulbo-protuberancial, la emergencia de este par craneal. Envueltos en sus meninges, se separa de las mismas, y ¿qué es lo que hace este par craneal? Se tiene que meter nuevamente en el seno cavernoso, donde está nadando la carótida interna, y se mete debajo y por fuera de ella en su recorrido. Esto es una vista del cuarto ventrículo,
que tiene una porción superior que es protuberancial, una porción inferior que es vulvar, y en este piso del cuarto ventrículo hacen como sobresaliencia los núcleos de los pares craneales. Y eso que tienen ahí, dibujado con pintadito en amarillo, es la eminencia que hace digamos, el núcleo abducens, ¿sí? Que sería el núcleo del sexto par craneal. Bien, por encima tenemos la emergencia del cuarto y ahí tendríamos el tercer par. Eso que vemos ahí son los dos colículos, los superiores y los inferiores, y fíjense qué cercanía que tienen con los tálamos, donde en esta región posterior están los núcleos geniculados externos e internos que corresponden, digamos, a la vía visual auditiva. Esta es una imagen de disección donde se ve en la línea media del cuarto ventrículo las dos eminencias, digamos la eminencia teres, que forman estos núcleos de par craneal número 6 o abducen. Bien. Este par craneal tiene, como dijimos anteriormente, un recorrido también, obviamente, ¿por dónde? Por el seno cavernoso. O sea, tiene su emergencia, se introduce rápido en el seno cavernoso y no está en la pared externa del seno cavernoso como el resto, sino que está bañado de sangre, por decirlo de alguna manera, por fuera de la carótida externa. Acá tenemos todos los tres elementos más importantes que tiene el seno cavernoso nervioso. El tercer par, el cuarto par y el sexto par respectivamente en su recorrido. Fíjense que el sexto par es bien inferior y está pegado por fuera, obviamente, de la carótida interna, bañado en el seno cavernoso. Bien, una vez que sale del seno cavernoso, tiene que introducirse en la órbita para llegar al músculo recto externo, recto lateral, y para ello tiene o utiliza, digamos, como vía básicamente la hendidura efenoidal y específicamente el anillo de Sim. Pasa por dentro del anillo de Sim hasta que llega al globo ocular, cuyo destino, digamos, es inerval. De esta manera concluimos un poco el recorrido que hacen los pares craneales anatómicamente, y la idea es que entiendan o que se lleven de esta clase dónde están ubicados los núcleos que dan origen tanto los motores como, en este caso, el único vegetativo que participa, y el recorrido general del par craneal y las relaciones que tiene tan importantes con un vaso arterial como es la carótida interna y con dos vasos arteriales que son importantes, por un lado la cerebral posterior, naciendo de la bifurcación del tronco basilar, y la arteria cerebrosa superior. Estos pares craneales están metidos dentro de un seno venoso muy importante que está a ambos lados de la hipófisis, en la silla turca. Salen de ahí y se meten a la órbita por una hendidura, la fisura orbitaria o hendidura efenoidal. Ustedes tienen que saber reconocer de esa fisura o de esa hendidura cuáles de ellos pasan por dentro y cuáles de ellos pasan por fuera del anillo de Sim. Es decir, les queda para ustedes el trabajo de recordar el origen y el trayecto general y el destino final, e interpretar que el origen real de estos pares craneales no es el núcleo en el tronco, sino que reciben aferencias corticales y de otros núcleos importantes que lo conectan con otras vías importantes, y fundamentalmente los motores oculares con la vía auditiva, ¿sí? Entonces, de esa manera van a poder interpretar las distintas actividades reflejas que tenemos normales y que deben conocer ustedes como médicos. ¿Bien? Bueno, ahora le vamos a dar paso al doctor Juan Jailara para que les pueda explicar. Bueno, ¿seguimos, chicos? ¿O quieren descansar 5 minutos? ¿Seguimos? No, vamos a tener. Bien. Entramos ahora un poquito con la parte de semiología de pares craneales. Igual que hizo Eugenio, vamos primero a dar como un panorama general que se aplica a todos los pares craneales, rapidito, y después entramos puntualmente a los oculomotores, que son los que nos convocan el día de hoy. La primera pregunta para abordar un paciente con una patología del par craneal es precisamente si realmente está afectado un par craneal. Si aceptamos la definición que ha dado Eugenia recién, que incluíamos no solamente el núcleo y su prolongación, sino las conexiones a nivel cerebral o más superior que los pares craneales, realmente cualquier síntoma neurológico de cabeza y cuello lo vamos a poder referir a un par craneal. Ahora, el paciente no va a venir con un diagnóstico, sino va a venir con un síntoma. Entonces vamos a tratar de ir viendo con cada par craneal cuál es el síntoma más frecuente que va a generar su disfunción. Siempre tenemos que encarar al paciente no desde la patología, sino desde el síntoma, porque es lo que vamos a hacer cuando estemos en un consultorio, una guardia, un hospital.
La segunda pregunta, que esto es más importante para localizar dónde puede estar la lesión de ese par craneal, es si el par craneal se lesiona en forma aislada o hay alguna otra estructura que también está lesionada. Lo más frecuente es que podamos encontrar más de un par craneal afectado, en cuyo caso podemos orientarnos a un lugar específico de afección. Como hablamos recién del seno cavernoso, si encontramos una lesión combinada del tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal, nos vamos a orientar como el lugar más frecuente donde esté la lesión en el seno cavernoso. Así hay otras combinaciones posibles que después vamos a ir viendo. Otra posibilidad es que se genere lo que se llama un síndrome alterno. Los síndromes alternos realmente se dan cuando la lesión asienta en el tronco encefálico, cuando también tiene un valor localizador de dónde puede estar la lesión, y generalmente va a afectar acá el núcleo o el origen real del par craneal. En ese caso vamos a tener un síntoma referido a una hemicara, que refleja la disfunción del par craneal, y síntomas referidos al hemicuerpo contralateral, que refleja la afección de vías de proyección, como puede ser la vía piramidal o las vías lemnicales de la sensibilidad. Cuando nos encontramos con un paciente que tiene esta distribución de síntomas, tenemos que pensar en un síndrome alterno y focalizarnos o pensar en una lesión del tronco encefálico. El par craneal nos marca el lado de la lesión. Si lesiona el tronco encefálico del lado derecho, el par craneal afectado va a estar en el lado derecho y los síntomas faciales de ese mismo lado, y también la altura de la lesión. Por eso es importante conocer cuál es el lugar del origen real de los pares craneales. Si yo tengo, por ejemplo, un tercer par craneal de este lado y una hemiparesia contralateral, la lesión va a estar en el lado derecho, y como el origen real del tercer par craneal es en el pedúnculo cerebral, lo voy a localizar en los pedúnculos cerebrales. ¿Se entiende, chicos? Bien. Y la tercera pregunta es en qué segmento de esta vía que hablábamos recién está la lesión. Con fines semiológicos vamos a dividir lo que es la primer neurona, que en una vía motora estaría en la corteza motora, y su prolongación hasta llegar al núcleo u origen real del par craneal. Vamos a hablar que es una lesión supranuclear, porque está por encima del núcleo u origen real del par craneal. Si se lesiona el núcleo propiamente dicho, hablaremos de una lesión nuclear, y si se lesiona la prolongación del núcleo hacia la periferia, hablaremos de una lesión infranuclear. ¿Sí? En la semiología neurológica es fundamental localizar dónde está la lesión. No es suficiente saber qué estructura está lesionada, sino también saber dónde está lesionada. Por eso estos últimos puntos vamos a hacer bastante hincapié, son bastante importantes. No solamente conocer qué síntomas de difusión del par craneal, sino también cómo se presentan los diferentes puntos en que puede estar lesionado. Cualquier cosa me van preguntando en el momento, me van cortando. Bien, como decíamos, para abordar al paciente es fundamental saber cuál es el síntoma que va a presentar el paciente. Para conocer el síntoma es fundamental conocer la función del nervio. Como decía Eugenia antes, la función de los nervios oculomotores es una función motora, tanto somática como vegetativa, ya que determina los movimientos de los músculos musculares externos e internos del ojo. ¿Cuál es la función principalmente de estos músculos? Es alinear los ejes visuales, es decir, que los dos ojos apunten a una misma dirección, cosa que puedan focalizar en el mismo objeto. Si, por ejemplo, nosotros queremos focalizar en este punto, que es el puntito verde, los ojos tienen que estar alineados de tal forma que ese punto, ese objeto que estoy fijando, caiga en la misma zona de la retina de ambos ojos. ¿Por qué? Si este ojo no está alineado con este, el objeto que voy a fijar va a caer en un punto de la retina y en el ojo contrario va a caer en un punto diferente de la retina. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que como cae un objeto en un punto de la retina y el otro en el otro, el sistema nervioso interpreta que hay dos objetos en dos puntos distintos del espacio. Por lo tanto, la disfunción de los nervios oculomotores va a tener en el paciente la visión doble. El término médico que designa la visión doble es diplopía. Entonces el paciente se va a enfrentar con una diplopía, una visión doble. Un objeto que es único lo ve por duplicado. ¿Sí? Frente a una diplopía hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos para ver dónde puede estar el problema que genera esa diplopía. Lo primero es ver si esa visión doble se da solamente cuando vemos con los dos ojos o se mantiene a ver con un único ojo.
Como decíamos anteriormente, la diplopía que se genera por la afección de los nervios oculomotores se debe a que la imagen cae en dos puntos diferentes de la retina, del ojo derecho y del ojo izquierdo. Por lo tanto, es una diplopía solamente binocular, dependerá de ver cuando ve con los dos ojos. Si ocluimos uno de los ojos, el objeto cae en un punto de la retina de un objeto único. Si tapamos el otro ojo, cae en un punto de la retina de solamente un objeto. Por lo tanto, es una diplopía binocular. Si la diplopía persiste al tapar uno de los ojos, se trata de una diplopía monocular y la causa ya no es una lesión de los nervios oculomotores. Puede ser un trastorno propio del sistema ocular, del sistema óptico, una catarata, un glaucoma, o puede ser un problema a nivel de la corteza occipital, pero ya no de los nervios oculomotores. Por eso la primera pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a revisar en el paciente va a ser eso. Eso se lo pueden preguntar al paciente, muchas veces el paciente cuando ve doble, intuitivamente se tapa uno, pues ya lo puede referir. La segunda pregunta es si la diplopía es vertical o horizontal. Una diplopía horizontal implica que un objeto lo ve al lado del otro. Una diplopía vertical, que un objeto está por encima del otro o en diagonal, lo que sería algo oblicuo. Es la forma más frecuente de diplopía vertical. Si pensamos en la función de los músculos que mueven el globo ocular, una diplopía horizontal va a estar ocasionada por una lesión del recto interno o del recto externo, es decir, de los músculos que mueven el globo ocular en el eje horizontal. Si la diplopía es vertical, ya las opciones son más, porque los músculos que mueven el globo ocular hacia arriba y hacia abajo son el recto superior y el inferior, pero también los oblicuos. La tercera pregunta es si la diplopía es mayor a una dirección de la mirada. Como una regla, la diplopía se va a exagerar cuando el paciente quiera mirar hacia el lado que tiene la función del músculo lesionado. Si, por ejemplo, la lesión está en el recto externo del ojo derecho, cuando llevamos la vista hacia la derecha, como el recto externo no puede hacer ese movimiento, la diplopía se exagera. Entonces, vamos a ver si se exagera hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y la cuarta pregunta es si la diplopía es peor en la mirada lejana, donde van a estar actuando los músculos que dan una deducción de los ejes oculares, es decir, los rectos externos, o en la mirada cercana, donde son los músculos que se encargan de generar una aducción de los ojos, como son los rectos internos, o también el oblicuo superior. Vamos a poner, ¿se entendió más o menos esto? Vamos a darle un ejemplo. Viene un paciente con una diplopía, se queja que ve doble. Lo primero que voy a hacer es taparle un ojo. Si al taparle un ojo el paciente ve bien, tapo el otro ojo, el paciente ve bien, me quedo que es una diplopía binocular. Ya con ese dato yo sé que alguno de los nervios oculomotores está afectado. El segundo paso va a ser preguntarle si ve un objeto encima del otro o un objeto al lado del otro. Vamos a ver qué me dice para hacerlo más simple, que es un objeto al lado del otro. Hay dos posibilidades, que esté lesionado el recto interno de un ojo, el recto interno de cualquiera de los dos ojos, o el recto externo. Que eso me plantea dos nervios diferentes, el tercer par craneal o el sexto par craneal. La tercera pregunta entonces va a ser si es peor cuando mira hacia la derecha o hacia la izquierda. Me va a decir que la diplopía es mayor cuando mira hacia la derecha. Ahí tengo dos opciones, el recto externo del ojo derecho o el recto interno del ojo izquierdo. La cuarta pregunta es si ve peor de cerca o de lejos. Si me dice que ve peor de lejos, ya me quedo con el recto externo del ojo izquierdo. Es decir, voy a llegar a ver cuál es el músculo afectado, que es el sexto par del ojo izquierdo. Por lo tanto, ya sé que el par craneal alterado va a ser el sexto par craneal de ese lado. ¿Sí? Fíjense cómo solamente interrogando al paciente y con un par de maniobras simples, ustedes pueden llegar a saber ya qué par craneal está afectado. ¿Sí? Bien. La evaluación igual no va a quedar en esto, vamos a tener que evaluar toda una serie de puntos para corroborar que este par craneal está afectado y, como hablamos anteriormente, también para saber en qué lugar está afectado, que sería el segundo punto a determinar. Vamos a evaluar cómo están los ojos en la mirada primaria, cuando no hacemos que el paciente fije en ningún objeto espontáneamente cómo están sus globos oculares, ¿están alineados o no están alineados? Por ejemplo, un paciente como el que nombramos anteriormente, con una parálisis del sexto par del lado derecho, el ojo derecho tiende a estar desviado hacia adentro. Sería la postura natural que va a tener ese ojo en la mirada primaria por esa lesión que tiene. Lo segundo a ver también es la posición cefálica, porque muchas veces el paciente espontáneamente adopta posiciones de la cabeza para compensar el déficit oculomotor. Generalmente la cabeza se va a desviar hacia el lado opuesto al movimiento ocular que está lesionado.
Un paciente, como decíamos anteriormente, con una lesión del sexto par del lado derecho, tiende a llevar la cabeza hacia la izquierda. Entonces, para compensar la falta de movimiento ocular. Entonces, la posición cefálica es la segunda cuestión a evaluar. La tercera es la posición del globo ocular, es decir, si el globo ocular está correctamente ubicado dentro de la cavidad orbitaria o está salido hacia afuera, que se llama una proptosis, o hacia adentro, que se conoce como un enoftalmo. El cuarto es ver la motilidad activa. La motilidad activa son los movimientos que generan activamente los músculos de ese paciente, que van a ser movimientos voluntarios a la orden o movimientos reflejos que involucren a los pares oculomotores. Luego vamos a ver la motilidad pasiva, que se dice muy raramente, que consiste en movilizar los ojos pero sin la acción del paciente. Se agarran como una pinza especial y se lleva el globo ocular hacia un lado y hacia el otro, y es bastante feo, tal como suena, pero es muy poco frecuente de hacerse para diagnosticar enfermedades restrictivas de la órbita que son poco frecuentes. Luego veremos la posición de los párpados, como veríamos los pares craneales inervan además al elevador del párpado, y también la pupila porque son también el contingente de fibras para la motilidad o los músculos internos del ojo también son llevados por los pares craneales. Vamos a ir viendo ahora de uno cómo evaluamos cada una de estas cosas. La mirada primaria. La mirada primaria puede pasar lo que decíamos recién, que ya a simple vista veamos la desviación ocular. Pero a veces los desvíos son mucho más sutiles y hay que recurrir a algunas maniobras semiológicas para desenmascararlos. Una de ellas es lo que se llama el cover test o cover on cover, que es tapar y destapar la traducción del inglés, que con algún objeto que impida la visión de un ojo los vamos tapando alternativamente. Y el objetivo de esto va a ser diferenciarlo. Lo que se llama una atropía, que es una desviación de los globos oculares que se da con la visión tanto binocular o monocular. Las parejas oculomotores van a tener una atropía. El globo ocular siempre va a estar desviado, ¿sí? Tanto que ese ojo esté fijando un objeto o no. En cambio, la aforia es una desviación de los globos oculares que se produce solamente cuando el ojo pierde la fijación visual. Cuando el paciente está mirando con los ojos están alineados. Pero si tapamos uno de esos dos ojos, se produce solamente en ese momento la desviación. Esto generalmente habla de un estrabismo que está presente desde la infancia, una desviación ocular que está presente desde la infancia y que con la visión binocular se va compensando. Entonces a mí, si yo detecto una aforia, me deja tranquilo que es algo que el paciente se tiene desde hace mucho tiempo y por algún motivo se descompensó. Si en cambio tiene una atropía, es decir, una desviación ocular que tanto con la visión binocular como monocular, que el ojo está desviado en cualquier circunstancias, voy a pensar en visión oculomotora que ya me habla de un proceso que se está gestando en ese momento, o que se gestó por lo menos en la adultez. Esto es un poco complicado de ver. No es tan importante, no es algo que se haga rutinariamente semiológicamente, si se entiende bien, si no se entiende me avisan, pero no es algo para volverse loco tratando para entenderlo porque no se hace de rutina en una guardia ni mucho menos, pero como para diferenciar las dos cosas. Entonces fíjense como en este caso los dos ojos están alineados, ¿sí? Sin embargo, cuando yo tapo uno de los ojos, este ojo se desvía, ¿sí? Como los ojos están alineados con la visión binocular, pero al tapar uno de los ojos se pierde la alineación, estoy hablando de una aforia. Cuando destapo el ojo vuelve a alinearse, ¿sí? Esto yo lo veo cuando le tapo el ojo y se lo destapo, ¿sí? Esto es algo que está presente desde la infancia que fue compensando con la visión binocular. En este otro caso parece como ya espontáneamente el globo ocular está desviado con la visión binocular. Esto ya no es una aforia, es una atropía, ¿sí? Si yo tapo ese ojo, este ojo sigue fijando normalmente. Si tapo el ojo contralateral, este pasa a fijar y se va a desviar hacia afuera porque estaba desviado hacia adentro, y si lo vuelvo a tapar se desvía hacia adentro. Esto no es tan importante y es un poquito complicado de entender, pero importante es que vean esta diferencia, ¿sí? En la aforia los dos ojos están alineados con la visión binocular y lo llevo a la luz ocluyendo uno de los ojos. En la atropía ya espontáneamente el globo ocular está desviado, ¿sí? Lo otro, a ver, hacemos la posición cefálica. Esto fíjense cómo este paciente tiene la cabeza desviada hacia el hombro izquierdo. Esto me va a estar hablando probablemente de una lesión del cuarto par craneal del lado derecho, como una maniobra compensatoria para disminuir la hipofunción de ese nervio, lleva la cabeza hacia la izquierda. Entonces, cuando ya ven este paciente en esa posición de la cabeza, ya empiezan a sospechar sin revisarle los ojos que hay algún trastorno oculomotor, ¿sí? Lo mismo se aplica al resto de los pares craneales, como hablábamos recién, oculomotores.
Lo otro que le decíamos es la posición del globo ocular. Esto hay como un aparatito que mide desde el borde externo de la órbita hasta el borde anterior de la córnea cuál es la distancia. Lo normal es que oscila entre 22 y 25 milímetros. ¿Sí? Menos precisamente se puede medir con una regla si tenés una guardia, pero es una medición mucho menos precisa porque depende del pulso de cada uno, de cómo cae la visión en la regla, etc. Pero a veces lo que sirve es comparar un globo ocular con el contralateral. Normalmente no debe haber más de 2 milímetros de diferencia entre cada uno. Entonces eso es algo que uno puede inspeccionar, por ahí no con tanta exactitud, pero ya le da una pauta de que si el globo ocular puede estar haciendo saliente hacia afuera, que es la proptosis decíamos, puede estar metido hacia adentro, que es el enoftalmo. Y después quizá la parte más importante de la examinación de los nervios oculomotores, que es la motilidad activa. En la motilidad activa, como tienen ahí en la fotografía, usted puede hacer que el paciente mire hacia un dedo que usted está moviendo o levantando y alternativamente lo levantan en otro sentido. Dicen al paciente que lleve la mirada hacia el dedo que se mueve o en cada una de las posiciones. Tenemos que evaluar las 6 direcciones que generan los movimientos de los músculos oculares externos. En la mirada hacia afuera, el recto lateral; en la mirada hacia adentro o aducción, el recto medial. Cuando el ojo está en aducción, el oblicuo inferior lleva el ojo hacia afuera, hacia arriba, perdón. Cuando está en aducción, el oblicuo superior lo lleva hacia abajo. Cuando está en abducción o mirada lateral, el recto superior lo lleva hacia arriba y el inferior hacia abajo. Entonces, con ese movimiento de los dedos, vamos a dejar como una letra H para ver el movimiento de los ojos en todos los sentidos. Lo podemos hacer con los dos ojos al mismo tiempo o alternadamente tapando un ojo y el otro. Se puede realizar de los dos modos. También podemos evaluar el seguimiento ocular, que le ponemos el dedo delante del paciente, lo vamos llevando hacia un lado, hacia el otro, que evaluamos otro tipo de movimiento de seguimiento, pero que también es llevado a cabo por los mismos músculos. ¿Okay? Esta motilidad activa porque lo hace activamente el paciente. Y voluntaria porque lo hace voluntariamente ante la orden que uno le da. Después tenemos la motilidad refleja. Hay muchos reflejos que involucran a los movimientos oculares, pero el más importante, y para no complicarlos, más que solamente con ese reflejo, es el reflejo vestíbulo-ocular. El reflejo vestíbulo-ocular, como el nombre dice, tiene su origen en el aparato vestibular y lleva a un movimiento compensatorio de los ojos. La finalidad, como vemos en esta imagen, es que ante un movimiento cefálico, ¿sí?, en este caso hacia la derecha, los ojos pueden seguir fijando en un objeto. En este caso, para poder seguir fijando en el objeto, cuando la cabeza es llevada hacia la derecha, los ojos se desvían hacia la izquierda, lo cual permite mantener la vista fija en ese objeto. Esto va a pasar con el paciente, ustedes agarran la cabeza y desvían rápidamente 30 grados hacia un lado y 30 grados hacia el otro, la cabeza, diciéndoles que le fijen la nariz. Normalmente debe pasar eso, los ojos quedan mirando hacia la nariz del médico que lo está realizando. Si ese reflejo tiene una disfunción, ¿qué va a pasar? Llevamos la cabeza hacia la derecha, pero los globos oculares no se desvían hacia la izquierda. Acompañan el movimiento de la cabeza, pierden la fijación del objeto y después la vuelven a ganar. Esto es la utilidad semiológica que tiene. Nos permite diagnosticar cómo está la motilidad ocular en forma refleja. Por ahí en un paciente que está despierto no es muy útil, pero un paciente que está en coma, que no puede responder ante la orden de que mueva el ojo hacia un lado o hacia el otro, es la única forma de evaluar los nervios oculomotores. Entonces, en esos pacientes que no copean o que están con una alteración de la conciencia, es muy útil este tipo de maniobras. Obviamente también puede estar abolido por un problema vestibular, la aferencia y no de la eferencia. Hay formas de diferenciarlo igual una y otra cosa. ¿Está entendido, chicos, eso? Fisiológicamente, la utilidad de este reflejo es que ante los movimientos de la cabeza uno pueda seguir viendo los objetos que quiere ver. ¿Sí? Si este reflejo no funcionara, con cada movimiento que hacemos, cada paso que damos, perderíamos la fijación visual, sería imposible tener una buena función visual. Esta es otra forma de cómo lo evalúan. Toman al paciente con las dos manos por los costados, desvían rápidamente la cabeza y normalmente los ojos quieren mantener mirando el objeto, en este caso la nariz del médico. Esto es el funcionamiento normal en la fila de arriba. Si el funcionamiento es anormal, cuando tienen la cabeza, los ojos acompañan el movimiento de la cabeza y después hace como un movimiento para recolocarlos. ¿Sí, chicos? Esto se llama también test impulsivo cefálico, el nombre de la maniobra semiológica, pero lo que evalúa es el reflejo vestíbulo ocular. Otro tipo de reflejo que podemos evaluar es el reflejo optoquinético. El reflejo optoquinético es un reflejo que se relaciona más con el seguimiento de una imagen. Se usa, esto es más típico, hay que usar como un tamborcito como el que tienen acá, con unas imágenes que se va rotando, entonces el paciente va siguiendo la imagen hasta que llega a un punto y hace como un movimiento
de refijación, que es un nixtamus optooptético que se llama. Después lo sigue y lo vuelve a fijar, lo sigue y lo vuelve a fijar. Este es un reflejo que es difícil hacer en la guardia porque hay que tener este aparatito, pero es muy útil porque hace como un escaneo, hace como un repaso de toda la vía visual, ¿sí? Empieza con el nervio óptico, llega a la corteza occipital, después desciende y llega al folículo superior y a los nervios oculomotores. E involucra estructuras como el cerebelo y los ganglios basales. Entonces, tienen un reflejo, una respuesta fotokinética normal, es muy raro que tengan una lesión del sistema nervioso central, por lo menos en lo que hace a la parte visual, ¿sí? Es una maniobra que es engorrosa de hacer, difícil de hacer, pero que brinda muchísima utilidad, muchísima información. Lo otro que decíamos es evaluar la posición de los párpados. Los párpados, la posición de los párpados va a depender del balance entre el nervio facial, que es el que se encarga a través del orbicular de cerrar la hendidura palpebral, y del tercer par craneal, que a través del elevador del párpado superior lleva ese párpado hacia arriba. Tiene también un contingente menor de fibras del sistema nervioso simpático que lleva el músculo de Müller, que es sinergista para la elevación del párpado. El principal elevador del párpado es el elevador del párpado superior, pero ese músculo de Müller ayuda un poquito a elevar el párpado. Entonces, del balance de estas estructuras va a depender la posición de los párpados. Normalmente hay un cambio, digamos, en la hendidura palpebral de los ojos cerrados hasta los ojos abiertos, que lo podemos medir con una regla también. Más útil igual es ver estas medidas. El ancho de la hendidura palpebral, que es aproximadamente de 12 a 15 milímetros, que es lo que está marcado con la letra C, igual que hablábamos antes con la posición de los globos oculares, podemos ver la diferencia entre uno y otro. Nuevamente acá la diferencia no debería ser mayor de 1 o 2 milímetros. 1 milímetro no le diría. Y B es la distancia entre el reflejo pupilar, la luz reflejada en la pupila porque se alumbra con una linterna, y el borde superior del párpado, que no debería ser mayor de 2 milímetros. Como una regla más práctica, el párpado superior tiene que estar cubriendo apenas el polo superior del iris. Es decir, la parte pigmentada nosotros vemos a través de la córnea, apenas tiene que tapar el párpado superior. Si esa porción está más ocluida o si llega ya hasta la pupila propiamente derecha, ya vamos a ver que hay ahí una caída palpebral que recibe el nombre de ptosis. La caída del párpado superior recibe el nombre de ptosis. ¿Sí? Cuando veamos facial, vamos a ver que a la inversa, porque en el nervio facial, el párpado no puede ocluirse y ahí va a quedar la hendidura palpebral siempre abierta. Acá tienen dos ejemplos de ptosis o caídas del párpado superior. Ustedes fíjense cómo esta caída respecto al contralateral, lo que decía antes, cómo acá llega hasta apenas tapa el polo superior del iris, acá está un poco más bajo, y fíjense cómo hay una alteración de la pupila asociada. Esto es lo que me está hablando, que probablemente decían tener el tercer par craneal, porque como llegan las fibras constrictoras de la pupila dilatada me habla que la lesión es del tercer par craneal. Acá abajo tienen nuevamente una ptosis, que es la diferencia entre este párpado y el contralateral, pero la pupila, se fijan, está miótica, está más chica que la pupila contralateral. Acá posiblemente la lesión sea del simpático, que también decíamos incidencia para elevar el párpado, porque el simpático lleva fibras dilatadoras de la pupila. Y la combinación de la ptosis y una miosis, es decir, la constricción de la pupila, es un síndrome, que es el síndrome de Horner que se llama, que me habla de una disfunción del simpático cervical. ¿Estamos más o menos, chicos? Bueno. Y después nos queda el examen de la pupila, que un poquito empezamos a hablar recién. De la pupila, ¿qué hay que ver? Hay que ver la forma. Normalmente la pupila tiene una forma redondeada, la situación tiene una posición central dentro del globo ocular, el tamaño, eso va a variar entre 2 y 5 milímetros aproximadamente, la simetría, que es igual de ambos lados, nunca debe ser mayor de 1 milímetro, en algunos textos le ponen como límite los 0,5 milímetros, pero jamás más de 1 milímetro de diferencia entre una pupila y otra. Si existe esa diferencia, hablamos de una anisocoria. Isocoria es decir que el tamaño de las dos pupilas es la misma, anisocoria, que hay una diferencia. Y lo otro es ver la reactividad. La reactividad, ciertos reflejos, como el reflejo fotomotor, acá estamos viendo la iluminación con una luz potente de la pupila. El reflejo consensual, que es al iluminar el ojo derecho, debería contraerse también la pupila del lado izquierdo. Y los reflejos de acomodación y convergencia, que es cuando los ojos van de realidad lejana a la cercana, los ojos hacen una convergencia, un movimiento hacia adentro, una contracción de la pupila y una contracción del músculo ciliar, que eso externamente no lo podemos ver, que permite la visión cercana, obviamente.
¿De qué depende el tamaño de la pupila? Del balance entre el simpático y el parasimpático. Hablamos anteriormente. El parasimpático, como decía Eugenia, lleva las fibras a partir del núcleo de Dinger-Westphal y a través del tercer par craneal llegan a la pupila para producir su contracción. Las fibras dilatadoras dependen del simpático, que naciendo del hipotálamo desciende por el tronco encefálico, los primeros segmentos de la columna cervical, vuelve a ascender, viaja alrededor de la carótida y luego se introduce también al globo ocular para producir la dilatación de la pupila. Cuando tengamos entonces una lesión del sistema parasimpático, que es constrictor de la pupila va a estar dilatada, va a medir más de 5 milímetros y hablamos de una midriasis. Cuando se lesiona el simpático, que es dilatador de la pupila va a estar contraída, menos de 2 milímetros, hablaremos de una miosis. ¿Sí? La reactividad va a depender de que el arco reflejo del reflejo fotomotor esté intacto. Recordemos que ese reflejo, la parte aferente nace de la retina, el nervio óptico, que si recordemos el nervio óptico se decusa parcialmente a nivel del quiasma, ¿sí? Por lo tanto, parte de la información del ojo derecho va a llegar al lado izquierdo también. La vía sigue, va a llegar al núcleo geniculado, a los núcleos pretectales y luego al núcleo de Dinger-Westphal, donde acá también se produce un entrecruzamiento de las fibras. Por lo tanto, lo que llegó al ojo derecho también se transmite al núcleo de la pupila del ojo izquierdo. Y de ahí, a través del tercer par craneal, ganglio ciliar, lo que veían antes con Eugenia, llega para producir la contracción de la pupila. ¿Sí? Si este arco reflejo está lesionado, por una lesión del tercer par craneal, por ejemplo, se afecta la reactividad de la pupila a este reflejo. Este entrecruzamiento a nivel del quiasma y a nivel de los núcleos parasimpáticos explican el reflejo consensual. Cuando yo ilumino el ojo derecho, parte de la información llega al lado izquierdo y produce la contracción también de la pupila izquierda. ¿Sí? Por eso existe el reflejo consensual, por ese entrecruzamiento de fibras que se produce. Y acá tenemos una forma de examinar las pupilas. Ustedes fíjense acá, tenemos el tamaño de las pupilas sin ningún tipo de estímulo. Cuando iluminamos, la pupila izquierda se contrae y la derecha no. Pero cuando hacemos el movimiento de acomodación, que como están los ojos están en vergencia y en aducción, la pupila sí se contrae. Esto es raro que pase, esa disociación entre la reactividad de la luz y el reflejo de acomodación no es frecuente, son algunos síndromes neurológicos raros, poco frecuentes, pero esto le marca por qué la importancia de ver la pupila con todo tipo de reflejo, porque a veces un reflejo está conservado, pero otro reflejo no, y viceversa. Entonces siempre tenemos que evaluar la pupila con todas esas maniobras que mencionábamos recién. Bueno, ¿para qué van a servir todos estos datos? Como hablamos anteriormente, uno de los objetivos no es solamente decir qué par craneal está afectado, sino en dónde está afectado. Entonces volvemos a esa división que yo les comentaba al principio de supranuclear, nuclear, infranuclear, y en el caso de los oculomotores le agregamos algo más. Como no es suficientemente complicado, hablamos de internuclear. Una lesión internuclear es cuando hay alguna lesión que interrumpa la conexión entre los diferentes núcleos de los pares craneales. Que como decía Eugenia en la clase anterior, es dado por una estructura que es el fascículo longitudinal medio, que conecta los núcleos vestibulares con los diferentes núcleos de los pares craneales oculomotores y entre los oculomotores entre sí. Cuando tenemos esa interrupción, hablamos de una lesión internuclear porque está entre los núcleos, entre la conexión de cada núcleo. Ahora esto vamos a verlo más en detalle cada una de las cosas. Como una introducción, la lesión supranuclear, que está por encima del origen central de los pares craneales, no va a producir diplopía. ¿Por qué? Porque los dos globos oculares se van a desviar en el mismo sentido. ¿Sí? Para entender esto, es importante tener en cuenta que los movimientos de los globos oculares no siguen reglas anatómicas, sino reglas más fisiológicas. Es decir, la corteza frontal del lado derecho, que se encarga de los movimientos oculares más que nada hacia la izquierda, no va a inervar completamente el tercer par craneal del lado izquierdo. Ustedes piensen solamente para entenderlo que el tercer par craneal lleva informaciones antagonistas desde el punto de vista funcional. El recto superior e inferior son músculos antagonistas. Entonces es imposible activarlos, o digamos, no tenía ningún sentido activar los dos al mismo tiempo. Entonces, las estructuras corticales frontales no van a activar el par craneal entero, sino algunos músculos individuales. Entonces, por ejemplo, la función principal de la corteza frontal del lado derecho es llevar los glóbulos oculares hacia la izquierda.
Para hacerlo va a tener que inervar al recto externo del lado izquierdo, que depende del sexto par, pero al recto interno del lado derecho, que depende del tercer par craneal. Por eso yo digo que no sigue tanto una regla anatómica en ese sentido, sino que más respeta la función de los movimientos oculares. ¿Sí? Entonces, en el caso de un trastorno supracraneal no va a haber diplopía, por no estar en un par craneal en forma aislada, sino que se altera el movimiento de los dos ojos en un sentido u otro. Como los dos ojos están igual de alterados en su movimiento, las imágenes siguen cayendo en los mismos puntos de la retina y por lo tanto no hay visión doble. Vamos a tener una limitación del movimiento ocular, pero sin visión doble. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Los movimientos reflejos van a estar respetados. Si recordamos la definición del movimiento reflejo que viene en primero y en segundo año, el movimiento reflejo es un movimiento involuntario frente a un estímulo. Por lo tanto, no implica la participación de la corteza. Las estructuras corticales no van a estar involucradas en este movimiento. El movimiento reflejo puede seguir estando, aunque el movimiento voluntario no se pueda ejercer. Y el otro punto es que disocian los distintos tipos de movimientos oculares. Yo les digo, lo veíamos la motilidad activa, que yo puedo llevar, mover un dedo y sé que el paciente mueva el ojo hacia ese dedo, muevo el otro dedo para este dedo, o hago un ruido que mire para allá, un ruido que mire para acá. Eso se llaman movimientos sacálicos, movimientos que buscan la fijación en un objeto. Hay otro tipo de movimientos que son, por ejemplo, los movimientos de seguimiento, que yo decía antes. Pongo el dedo por delante del paciente y digo que siga el dedo. Ese es un movimiento no sacálico, sino de seguimiento, que no busca fijar un nuevo objeto, sino mantener la visión en el mismo objeto. ¿Sí? Esos dos movimientos dependen de estructuras corticales distintas. Por lo tanto, por ejemplo, una lesión frontal puede abolir los movimientos sacálicos, pero los movimientos de seguimiento pueden seguir estando intactos y viceversa. Una lesión nuclear, vamos a tener una afección, ahora sí, no de un movimiento en un sentido u otro, sino casi de un par craneal con todo el movimiento que depende de ese par craneal. Acá sí vamos a respetar, por decirlo así, más la anatomía. Pero generalmente va a haber algún otro dato más, no va a afectar solamente el núcleo de ese par craneal. Vamos a tener un síndrome alterno, como decíamos anteriormente, o algún otro dato que nos oriente a esa lesión. Y las lesiones intranuclear, acá sí es bien la pérdida de la función que transporta el par craneal que está afectado. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno para que se entienda. Vamos primero a lo supranuclear. Acá tienen un dibujito de cómo funciona el control de la mirada. Esto es el campo ocular frontal, que sería en el área 8 de Brodmann, del lado derecho. Este campo ocular frontal va a llevar sus fibras, si bien son bilaterales, predominantemente contralaterales, una estructura que es la formación pontina paramediana. Formación reticular pontina paramediana. Todas estas estructuras son supranucleares. Y desde acá llegamos al núcleo, ya tiene una estructura nuclear del sexto par craneal. El sexto par craneal vamos a tener la información para el recto externo del mismo lado, para llevar ese ojo hacia afuera, pero también a través de esta estructura que es el fascículo longitudinal medio, para el recto interno del ojo contralateral que depende del tercer par craneal. ¿Sí? Entonces, cuando yo activo el campo ocular frontal, lo que voy a hacer, seguimos las flechas rojas, es llevar la mirada hacia la izquierda, hacia el lado contralateral. El campo ocular frontal del lado derecho lleva los dos ojos hacia la izquierda. ¿Sí? Y fíjense cómo acá tienen los conductos semicirculares, los núcleos vestibulares, que pueden hacer también movimientos reflejos, como esos reflejos vestibulo-oculares que yo les mostré antes en la parte semiológica. Fíjense cómo ante una lesión central, supranuclear, el reflejo sigue estando conservado porque depende de otra vía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, trastornos de la mirada conjugada, porque van los dos ojos hacia el mismo lado, por ese mismo motivo no producen diplopía y respetan la motilidad refleja. Acá tenemos otro ejemplo, un dibujo simplificado de lo que vimos anteriormente, el campo ocular frontal, esa formación pontina paramediana, la información para el sexto par, para el recto externo del mismo lado, y por el fascículo longitudinal medio para el recto interno del lado opuesto. Si se lesiona esta estructura, lo que pierdo es la mirada hacia la izquierda. ¿Sí? Los dos ojos no pueden ir hacia la izquierda. Y por lo tanto, el paciente con una lesión frontal derecha tiene los ojos desviados hacia el mismo lado. Se dice que miran la lesión y no puede llevar los ojos hacia el lado opuesto. ¿Sí? Este es un típico ejemplo de un trastorno supranuclear de los movimientos oculares. Los dos ojos desviados hacia el mismo lado. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Obviamente acá no va a haber diplopía porque los dos ojos apuntan al mismo lugar, al mismo objeto, al mismo punto de la retina.
Los trastornos internucleares son muy raros. Se los menciono para que lo sepan que existen. Uno le diría que no inviertan mucho tiempo en hacerlo porque son complejos de entender y son poco frecuentes de ver. Pero básicamente lo que vamos a tener es que, yo les dije, el sexto par tiene las fibras que llevan el ojo izquierdo hacia afuera. Y a través del fascículo longitudinal medio hacen que el ojo contralateral vaya hacia adentro en aducción. Cuando está lesionado el fascículo longitudinal medial tenemos estos trastornos internucleares. Fíjense qué pasa. El ojo izquierdo puede ir hacia afuera porque esta porción está conservada, pero el ojo derecho no acompaña en el movimiento porque está lesionado el fascículo que lo conecta con el tercer par contralateral. Si ustedes se fijan, un ojo apunta a un lado, el otro apunta a otro, acá sí vamos a tener diplopía. ¿Sí? De forma internuclear, sí vamos a tener diplopía. Y las lesiones asientan en el sitio del fascículo longitudinal medio, entonces es un trastorno poco frecuente de ver, pero ustedes lo ven, ya saben dónde está la lesión. Es muy útil en ese sentido. ¿Sí? Se ve en gente joven más grande a través de desminimizantes, como la esclerosis múltiple, y en pacientes más añosos en procesos vasculares, en los ACV de troncoencefálico. Pero en ambos casos son poco frecuentes de ver. Y después los trastornos nucleares, retomamos un poquito lo que decía Eugenia anteriormente, los núcleos no son núcleos uniformes, sino son complejos nucleares. Entonces, cuando está lesionado el complejo nuclear del tercer par, no vamos a tener pérdida todas las funciones del tercer par del mismo lado. Porque decía Eugenia anteriormente, la inervación del recto superior es contralateral. Entonces, yo tengo una lesión nuclear del tercer par del lado derecho, el recto superior del lado derecho va a estar conservado. Y el que estaba perdido va a ser el lado izquierdo. Entonces tengo perdido todos los movimientos del tercer par craneal del ojo derecho, menos la elevación. Eso va a estar en el lado izquierdo. Como el elevador del párpado es un núcleo central con inervación bilateral, vamos a tener una ptosis, una caída particular, de los dos lados. Y como el núcleo de Inger-Westphal también es un núcleo medial para las dos pupilas, la midriasis, la dilatación de la pupila va a ser bilateral. Una midriasis bilateral, una ptosis bilateral, un recto superior izquierdo. Y el resto de los movimientos del tercer par del lado derecho, la única posibilidad es que la lesión esté en el núcleo, es decir, en el mesencéfalo. ¿Se entiende, chicos? Os digo siempre haber datos extra para pensar en una lesión nuclear. No es la lesión prototípica del par craneal, sino que haber algunas cositas agregadas. Ya cuando el tercer par craneal se afecta a nivel infranuclear, sí tengo todos los movimientos alterados del mismo lado. ¿Sí? Como ya esas fibras se cruzaron en la línea media, voy a tener la pérdida del recto superior, del recto interno, del recto inferior y oblicuo inferior del mismo lado. Eso se va a hablar que es un trastorno infranuclear. Y lo principal de un trastorno infranuclear del tercer par craneal es ver si la pupila está afectada o no está afectada. ¿Por qué es importante esto? Porque como las fibras dilatadoras de la pupila están en la parte más periférica del tercer par craneal, si la pupila está afectada, estamos hablando que hay una compresión extrínseca sobre el nervio. En cambio, si la pupila está respetada, nos habla que la lesión está en la parte central del nervio. ¿Por qué es importante esto? Porque las dos principales causas de lesión infranuclear del tercer par craneal son la isquemia, es decir, que no llegue sangre al nervio, que ahí se infarta la parte central del nervio. Realmente la isquemia del tercer par craneal es un tercer par craneal infranuclear, con todos los movimientos del mismo lado, pero la pupila está respetada, se sigue contrayendo normalmente a la luz. En cambio, cuando la causa es compresiva, que es la causa más frecuente por la relación con las estructuras vasculares que decía Eugenia, que son los aneurismas, las dilataciones anormales de las arterias, el tercer par craneal va a incluir todos los movimientos que corresponden a ese par craneal, incluida la pupila. Y como el aneurisma es una emergencia médica, porque si se rompe tiene una altísima mortalidad, es fundamental detectar y hacer esta distinción. Un tercer par con la pupila respetada en un cuadro de cuidado, pero no tan urgente como cuando la pupila está dilatada. ¿Sí? Por eso es fundamental hacer esa disquisición. Retomando lo que decía Eugenia, acá tiene el tercer par craneal, su relación con las estructuras vasculares, y como acá tiene un aneurisma, la comunicante posterior en este caso, que está comprimiendo al tercer par craneal. ¿Sí? Esto es una urgencia, porque si esto se rompe, altísima tasa de mortalidad para el paciente. Ya cuando hablamos del cuarto par craneal, la particularidad del cuarto par craneal, obviamente la sintomatología que va a tener el paciente es la imposibilidad de
recorre bosque e inerva al oblicuo superior de generar la depresión del ojo cuando el ojo está en aducción. Como una función secundaria está la intorsión del ojo, hacer este movimiento de torsión hacia adentro del globo ocular. Cuando la lesión es nuclear, ¿qué va a pasar? Uno, como decía Eugenia, como el par craneal se decusa, cruza la línea media, una lesión nuclear del cuarto par del lado derecho genera la lesión del músculo del lado izquierdo, porque cruza la línea media. Y es un par craneal que tiene algunas estructuras importantes alrededor. Una de las más cercanas es la vía simpática descendente, por lo tanto suele acompañarse de síndrome simpático, como decíamos antes, síndrome de Horner, de miosis y ptosis. Del otro lado, en este caso del lado derecho, y del izquierdo, la imposibilidad de llevar el ojo hacia adentro, hacia abajo cuando está en aducción. ¿Cómo podemos diagnosticar, digamos, que es el cuarto par craneal que está afectado? Volvemos a la función. El cuarto par craneal es un depresor del ojo cuando está en aducción. Como es un depresor del ojo, si se fijan, este globo ocular está más elevado que este. ¿Sí? El derecho está más elevado que el izquierdo. Se llama una hipertropía. Acuérdense que era la desviación ocular cuando los dos ojos estaban abiertos, hiper porque uno está más arriba que el otro. ¿Sí? Esto lo produce el cuarto par craneal del lado derecho. Como el cuarto par craneal es más que nada un depresor del ojo, cuando el ojo está en aducción, que es de cuando el ojo derecho va hacia afuera, la diferencia se baja a un mínimo. Y cuando el ojo va hacia la izquierda, está en aducción, se exagera la hipertropía. ¿Sí? Y la tercera cosa es la inclinación de la cabeza. Cuando el paciente inclina la cabeza hacia el mismo lado de la lesión del cuarto par craneal, la distancia entre los dos ojos se exagera. Esta es una prueba, se llama prueba de Park-Iliochowski, porque el nombre es complicado, pero le permite dentro de 3 pasos determinar la lesión del cuarto par craneal. Hipertropía en mirada primaria, se exagera cuando miramos hacia el lado opuesto y se exagera cuando se inclina la cabeza hacia el mismo lado. Esto es una lesión del cuarto par craneal del lado derecho. Si lo ponemos en términos de diplopía, la lucecita sería con cuánta distancia por encima del rojo es mayor la diplopía. Fíjense cómo la diplopía es de un cuarto par del lado derecho, va a ser mayor cuando el ojo va hacia abajo y hacia el lado opuesto. Está más separada la lucecita de la línea roja, la diplopía es mayor. Una forma gráfica de ver lo que veíamos antes. Entonces, que la diplopía también se exagera, la lesión doble, cuando lleva los ojos hacia ese lado. Y finalmente, el sexto par craneal, cuando se afecta el núcleo del sexto par craneal, tenemos que tener en cuenta que el núcleo del sexto tiene las fibras para el recto externo del mismo lado, pero también para el recto interno del otro lado. Por lo tanto, una lesión del sexto par a nivel nuclear no va a ser el único músculo parético, el recto externo del mismo lado, sino también el recto interno contralateral. Por lo tanto, va a ser una imposibilidad de llevar la mirada hacia el lado izquierdo, hacia el lado del núcleo del sexto par que está lesionado. Nuevamente acá no va a haber diplopía, va a haber una desviación de la mirada con los dos ojos al mismo lado, se llama conjugado, con los dos al mismo lado, pero no va a haber diplopía. Si en cambio la lesión es infranuclear, ahora sí, el único movimiento afectado, que sería un sexto par del lado izquierdo, de origen traumático, no sé por cómo está la cara de la señora, donde el ojo derecho va en aducción, pero no lo acompaña el ojo izquierdo, está parético el recto externo de este lado. Como este movimiento está conservado, no es una lesión nuclear, sino una lesión infranuclear. Como los dos ejes visuales no están alineados, obviamente esta señora en esta dirección de la mirada va a tener diplopía. ¿Sí? Finalmente, yo decía anteriormente que las parálisis combinadas me pueden apuntar a algún lugar en particular. ¿Sí? Como decíamos anteriormente, la combinación del tercero, el cuarto, el sexto, las primeras dos ramas del trigémino me orienta al seno cavernoso. Si en cambio tengo lesionados los 3 oculomotores, el nervio óptico, que es la primera rama del trigémino, puede estar en el vértice de la órbita, que son estructuras que salen por el conducto óptico y por la hendidura del fenoidal. Y pensar siempre en la miastenia. La miastenia es una enfermedad que afecta especialmente los músculos oculomotores cuando a veces uno encuentra una diplopía o trastornos de la movilidad que no encajan en ningún nervio, no encajan anatómicamente en ninguna de las descripciones que hicimos, a veces se debe a la miastenia. Siempre tenerla en cuenta cuando hay diplopía a la miastenia como una enfermedad que, lo repito, no va a respetar estos territorios. Va a tener algo del tercer par, algo del sexto, algo del cuarto, pero no va a ser estos síndromes más claros que vimos recién. Siempre tengan en mente eso como una posibilidad también ante un paciente con diplopía. Y creería que terminamos. Sí, ahí terminamos.
o menos? ¿Te entendés más o menos? Re bien. Excelente. Chao, muchas gracias. Chao.